Bueno, retomo yo la palabra, aunque la idea es que a partir de ahora ya sea un debate pues más dinámico, en el que la gente se puede interrumpir, lanzar los trastos y opinar, ¿no? E incluso pues rebatir, ¿no?, algunas de las opiniones que aquí se expresen, ¿no? Pero sí que me gustaría también, ¿no?, a modo de introducción de otros temas paralelos, a tocar uno que es quizás uno de los principales riesgos, ¿no?, que tienen lugar atentados como tras los atentados registrados en París, ¿no? Uno de los riesgos que afecta a buena parte, ¿no?, de las comunidades musulmanas residentes en Europa, ¿no? Y seguro que vosotros también, ¿no?, y muchos de ustedes entre el público están alarmados por esa ceremonia de la confusión que se ha tenido lugar inmediatamente después de los atentados, con las tertulias, con la gente opinando de lo que no saben, y sobre todo con esas generalizaciones, esas descalificaciones que están, yo creo, creando un clima un tanto envenenado, ¿no? Por lo tanto, destacar, yo creo, precisamente la importancia de este tipo de actos para intentar contribuir a hacer un debate pues mucho más sosegado, en el que cada cual pueda expresar sus opiniones, pero lamentablemente no es lo que hemos visto en muchos de los casos, ¿no? En muchos de los casos ha tomado el ataque terrorista como una expresión del radicalismo, ¿no?, que hay en muchos países árabes, tomando, ya digo, la parte por el todo, ¿no? Yo creo que esto es una dinámica, sin duda alguna, extremadamente peligrosa, ¿no? Extremadamente peligrosa, porque no gana nadie y podemos perder todos, entre otras cosas porque en este clima de aguas revueltas muchas veces los que sacan la mayor ganancia de pescadores son precisamente los extremos, ¿no? Los extremos, que son los grandes beneficiados de esa polarización social que puede tener lugar en muchos países árabes, y también por ese clima creciente de islamofobia, ¿no? Ha habido pintadas en varias mezquitas en la península, en la mezquita de Estrecho, ¿no? El otro día la visité y había habido pintadas pues bastante duras, de un tono claramente racista, de un tono claramente xenófobo, y según parece es la primera vez, ¿no?, desde que se estableciera esa mezquita que surgen este tipo de pintadas, ¿no? Con lo cual yo creo que no debemos tomarnos este tipo de ataques a la ligera, sino lanzar, ¿no?, señales de alarma por lo que pueda venir, ¿no? También, ¿no?, en algunos recientes informes, ¿no?, por ejemplo, el que elabora UCIDE, ¿no?, se viene constatando, ¿no?, que en el curso de los últimos años, ¿no?, han aumentado, ¿no?, este clima de islamofobia en muchos de los lugares, mezclándose diferentes elementos que muchas veces pues no tienen lugar, ¿no? Y ya digo, pues incluso, ¿no?, acusando a la mayor parte de los musulmanes de apoyar, ¿no?, este tipo de atentados que cometen una sola parte de ellos, que son los más extremos, los más radicalizados, y muchas veces los que menos formación religiosa tienen, ¿no?, porque no son, pues, incluso en muchos de los casos, pues, musulmanes practicantes, ¿no? Entonces, me gustaría lanzar ese tema, ¿no? Es decir, realmente es un peligro la islamofobia. ¿Cómo se puede responder, ¿no? No es la primera vez que ocurre, ¿no? ¿Qué tipo de respuesta se puede dar a un fenómeno de esta naturaleza? Y qué se puede hacer, ¿no?, para crear un clima, ¿no?, de puentes abiertos, para fomentar el diálogo y para evitar pues que ese abismo pues siga aumentándose. ¿Y hablo yo? Sí. Bueno, todos. Sí. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Ignacio sus palabras y quiero también darle un mensaje. La mezquita está abierta, el Centro Cultural Islámico está abierto para todo el mundo. Hemos recibido más de 5.000 visitas el año pasado, 5.000 visitas programadas, es decir, que la gente llama, reserva un día, una hora para venir a hacer visita guiada. Aquí tenemos la hermana Carmen, que está a cargo de esta visita guiada, donde habla a las personas, le lleva a la mezquita, se sientan dentro de la mezquita, les habla del Islam, de los pilares del Islam, en fin, tiene un programa en que la gente pueda venir a la mezquita. Entonces, no tengáis miedo, y que los amigos que están en Facebook, en Twitter, por favor, manden el mensaje que el Centro Cultural Islámico está abierto. Esto de las visitas programadas
pero hay muchísimas visitas que no calculamos ni contamos, de muchísimas personas que circulan por las vías públicas y entran, y bienvenidos, entran y miran el centro islámico y ven qué pasa dentro del centro. No pasa nada, gente rezando, en sus despachos trabajando o haciendo las labores quizás en cualquier recinto cultural. Esta aclaración era importante para tranquilizar a los amigos, ¿no? En cuanto a la islamofobia, es una invención occidental, no es algo legítimo islámico. En la historia del Islam, a lo largo de estos 14 siglos que llevamos y algo más todavía, no hemos nunca tenido un término así en relación con ninguna religión. La Edad Media, en la península ibérica, donde convivieron los musulmanes con cristianos, con judíos en una armonía de paz, y la civilización misma es testigo de eso, no hace falta ahondar en este tema. Hoy por hoy, después de estos ataques, después de estos, me refiero a ataques, no ataques de personas, sino ataques a la figura del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Hay algunos que han reaccionado mal, y por supuesto hay otras reacciones de los demás, diciendo que vayan de aquí, no queremos más musulmanes aquí. Pero ¿a dónde van? Si los musulmanes están en todo el mundo. Si Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: te hemos enviado clemencia para la humanidad. Los musulmanes, donde nos encontramos, vivimos en paz, en tranquilidad. Es algo real que existe islamofobia en estos últimos años, prácticamente. ¿Y cuál es el remedio? Yo creo eso: conversar, dialogar, hacer ese tipo de eventos siempre, aquí y en otros lados. Es la respuesta que he dado a nuestro amigo Ignacio, que no tengan miedo, que la gente venga al Centro Cultural Islámico aquí y a cualquier centro cultural islámico en cualquier parte del mundo. Toquen la puerta, entren y ven. El problema más grande es la ignorancia, ¿no? La ignorancia del otro, no sabemos cómo es el otro. Entonces, si yo voy a la mezquita, ¿qué va a pasar? Absolutamente nada, no va a pasar nada, ¿no? Mis hijos, gracias a Dios, son musulmanes. Una de mis hijas hace unos días atrás me dijo: papá, ¿podemos entrar a esta iglesia? Claro, entramos a la iglesia, estaba en misa, nos quedamos unos minutos, con mucho respeto, y salimos. Entonces, no es nada. Le dije: mira, esta gente que practica su religión, como nosotros cuando vamos a la mezquita practicamos nuestra religión. Hay que conocer a los musulmanes normales, comunes y corrientes. ¿Y cómo conocer a estos musulmanes normales y comunes y corrientes? Yendo donde se van los musulmanes, a la mezquita, a los centros culturales, a ciertos lugares donde hay reuniones sociales sanas, donde hay gente musulmana. Esto es muy importante para nuestro futuro de vivir y convivir juntos. Yo nunca miro al otro como al otro. El otro es mi hermano. Somos hijos del mismo Adán, ¿no? Entonces no hay otro para nosotros los musulmanes. Por eso no tenemos miedo. Cuando me llamaban los periodistas me decían: ustedes tienen miedo, ¿cómo es el día a día desde que lo que pasó en Francia? Es normal. Todos los días hacemos lo mismo, vamos al trabajo, tenemos problemas de pagar los alquileres, pagar la luz, el agua, el teléfono, el gas, como toda la gente. Entonces, este es el Islam y los musulmanes normales, que no pretenden nada fuera de vivir tranquilos en paz. Entonces, islamofobia, ¿qué es eso? ¿Por qué? Acérquense a los musulmanes, conversen con los musulmanes, y de a poquito a poco eso se desvanece solo. Sí, yo dos ideas. Que las fobias todas se parecen o persiguen lo mismo. Y yo ahora estaba pensando en la fobia de los terroristas, la fobia a Occidente o la fobia de los islamófobos. Se parecen o por lo menos persiguen lo mismo. Y lo explico dentro de la dialéctica acción-reacción. O sea, ¿qué quieren o qué han querido o cómo han procedido los terroristas en este caso? Hay unas
viñetas que consideraban ofensivas, se creen defensores del profeta y reaccionan asesinando con actos terroristas, sangrientos, condenables por todos. Pero pongámonos en el lado islamófobo de una parte de la sociedad. La acción es identificar terror con Islam y la reacción es esa violencia que a veces tiene tintes políticos. Todos estos partidos, el Frente Nacional o todos los partidos que han surgido, están surgiendo en Europa, e incluso el otro efecto es una reacción de defensa, o sea, que puede incitar al radicalismo, es la islamofobia. Pero curiosamente, los dos persiguen lo mismo, porque tanto Al-Qaeda como ISIS, su mensaje es: somos o debemos ser los musulmanes, así como somos nosotros, son todos. Pero los islamófobos hacen lo mismo, porque dicen, así son todos los musulmanes, quieren una identificación, con lo cual los dos, digamos, participan en ese baile de la confusión, ¿no? Y eso es peligroso. Y por un lado decías eso y dices cómo mecanismos, pues habrá muchísimos sin duda, pero yo antes hablaba de que hay vida más allá del derecho, y efectivamente hay un marco legal, pero hay otro marco que es legítimo moral, que es un poco lo que decía Ignacio, y es verdad que estamos defendiendo aquí, y además desde una parte interesada, un centro musulmán que está hablando de libertad de expresión. Yo creo que es un reto organizar estos foros en los que se dialogue, con discrepancia, pero se dialogue. Y luego, a mí se me ocurre que es importante que los musulmanes hablen por su boca, o sea, que no tengan portavoces. Y en esta cuestión de la sensibilidad, pues que dialoguen con ciudadanos, con directores de periódicos, con todo, porque en un diálogo se puede expresar al margen de la ley. La ley está clara, pero al margen de la ley se puede decir, pues hay determinadas viñetas que me hieren por esto y por esto y por esto. Y lo digo por una cuestión, o sea, hay viñetas y viñetas. Hay algunas, que ya dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque sean opiniones, si están vinculadas a un hecho de interés público, prevalecen. Es decir, había concretamente en el caso de las viñetas del periódico danés, pues había una caricatura en la que estaba la figura del profeta, pero con unas metralletas. Claro, o sea, si el que hace la caricatura expresa esto significa que hay gente que en el nombre del Islam está cometiendo acto terrorista, pues bueno, eso está vinculado con un hecho, con un hecho de interés público y veraz. Ahora, hay otras que no reproduzco que prácticamente es claro que perseguían una incitación al odio, una incitación a la discriminación, porque no se puede sacar otra conclusión que el deseo de zaherir, y para eso no está la libertad de expresión. Pero eso lo vemos en la vida. O sea, hay gente que es graciosa y todos lo aplaudimos, pero hay gente que se pasa la raya y decimos, pues no tiene ninguna gracia. Yo creo, por eso, y lo que decía es, más allá del derecho, yo creo que los musulmanes deben hablar con una o varias voces, pero esta boca es mía, que hablen y sin portavoces, es decir, y que en los foros en los que haya ciudadanos, y por eso lo dijo ya Ignacio, el público está invitado a participar las veces que quiera en esta y en todas las mesas redondas, pero estos foros son muy útiles, porque son al margen, o sea, respetando la ley, respetando la legalidad, pero sobre todo desarrollando la legitimidad moral. Y la legitimidad moral la genera sobre todo el diálogo. Bueno, la islamofobia, para hacer un poco de historia, es una palabra que la prensa occidental empieza a utilizar a partir de 2001, a partir de los atentados de Nueva York y Washington. Ahí aparece. Yo creo que en España, no digo que la vida sea del todo fácil para las comunidades musulmanas, pero aquí no tenemos mucha idea todavía, afortunadamente, de lo que es la islamofobia. En fin, yo en algunos países bastante más al norte hay cosas que me parecen francamente graves. No se trata ya de que la he visto aquí en Valencia también, la manifestación contra la construcción de una mezquita o el alejamiento de las mezquitas del centro de las ciudades, que sucede sistemáticamente en Cataluña. No, he visto, por ejemplo, en Bélgica, país que conozco bastante bien, pues la extrema derecha flamenca, el Blanc Sebelang, manifestarse
contra un mercado musulmán que se celebraba en Ramadán y que duraba 3 días, es decir, contra simplemente que ocuparan unos puestos los musulmanes para vender una serie de productos halal durante unos días, y había una manifestación. Todo eso, evidentemente, lo tienen que combatir los poderes públicos, lo tiene que combatir la sociedad civil, pero yo me atrevo a insistir en que también lo tienen que combatir los propios musulmanes. ¿Cómo? Pues haciendo gestos. Y yo he visto gestos en otros países europeos que me han gustado mucho y que, sobre todo después de los 4 asesinatos que se han producido a manos del mal llamado Estado Islámico de Daesh en Siria, los 4 de 2 norteamericanos y 2 británicos, que recordaréis que empezaron en el mes de agosto con el asesinato del periodista estadounidense James Foley. He visto gestos que a mí me han emocionado, como por ejemplo invitar a la Gran Mezquita de París a rezar a una asociación cristiana especialmente vinculada con la protección de las minorías cristianas en Oriente Próximo, invitarles allí el viernes, el día de la oración, a rezar juntos, y después dar a conocer un comunicado común firmado por una importante asociación musulmana de Francia y la asociación cristiana que apoya a los cristianos en Oriente Próximo. He visto ahora, más recientemente, después de los atentados de Charlie Hebdo y contra el supermercado judío, de nuevo otros gestos, otras iniciativas que me han gustado, que me han incluso emocionado. He visto entrar en la sinagoga de París a un grupo, lo he visto en televisión, a un grupo de musulmanes franceses, diciendo: nosotros evidentemente no estamos con el Estado de Israel, pero aquí hay víctimas civiles inocentes asesinadas por alguien que no ha entendido nada de nuestra religión, y queremos estar aquí para manifestar nuestra solidaridad con los judíos franceses que han sido asesinados. Y gestos de este tipo, podía hablaros también de gestos que he visto en Canadá y en el Reino Unido, después de los asesinatos de los periodistas en nombre del mal llamado Estado Islámico, y gestos de este tipo yo creo que las comunidades musulmanas tienen que hacerlo. No basta con comunicados, que me parece bien. He leído, creo que todos los comunicados que se han publicado en España, empezando por el de la UCIDE, después de los atentados de París, pero hay que hacer gestos. Vivimos en un mundo, como todos sabéis, en el que el sector audiovisual es importantísimo, entonces hay que ver a musulmanes en la calle expresando de una forma o de otra su solidaridad con las víctimas y diciendo: no en mi nombre, esto no se puede hacer en nombre de mi religión. Así que me permito modestamente invitar a los musulmanes en España también a que de vez en cuando se movilicen más allá de los comunicados o de las tribunas que han publicado en prensa, que también he visto unas cuantas, y que evidentemente después de los atentados de París, y que evidentemente celebro que se publiquen. Sí, yo siguiendo con este tema también, ¿no? Yo creo que hay una importante labor pedagógica por hacer, ¿no? Porque realmente mucha gente no sabe en qué consiste, ¿no? Estos grupos armados que en muchos de los casos instrumentalizan el Islam y que día tras día salen en los medios de comunicación, ¿no? Hay que hacer una labor pedagógica porque la gente ignora que la mayor parte de las víctimas de estos grupos son precisamente musulmanes, ¿no? Antes se ha referido pues a que Occidente parece despertar, ¿no? En esta pesadilla, ¿no? del Daesh, pero el Daesh opera desde hace mucho tiempo atrás y las principales víctimas son la población local. El 99,99% de las víctimas de estos grupos radicales extremistas que instrumentalizan la religión en su propio beneficio, está claro que son los propios musulmanes, tanto de Siria como de Irak, como de todos aquellos países en los que actúan, ¿no? Entonces, parte de esa labor pedagógica consiste precisamente en destacar, ¿no? este aspecto, ¿no? Y me gustaría también subrayar, ¿no? Revisando ayer algunas de las encuestas, ¿no? sobre opinión pública en los países árabes y las actitudes de las sociedades musulmanas ante la violencia, me encontraba con una realizada recientemente por el Pew Research, que es un centro de investigación norteamericano, que preguntaba, ¿no? en 14 países musulmanes sobre la actitud ante la violencia y en concreto ante la instrumentalización
del Islam, ¿no?, en que hacen algunos grupos, ¿no? Entonces, pues los resultados eran claramente esclarecedores, ¿no?, y demuestran que hay una abrumadora mayoría de los musulmanes en contra de esa instrumentalización política del Islam, ¿no? Por ejemplo, no voy a aburriros diciéndoos todos, pero quizás los 4 o 5 más significativos, ¿no? En Pakistán, el 89%, ¿no? Quizás los países que más han sufrido la violencia son los más contrarios, ¿no?, a que el Islam sea instrumentalizado por determinados grupos, determinadas facciones, ¿no? Pues en Pakistán nos encontramos con que el 89% de los encuestados se mostraban claramente contrarios, ¿no? Indonesia, 81%, Nigeria, otro país que, como todo el mundo sabe, padece, ¿no?, ese fenómeno. En Túnez también el 77%, ¿no? Y prácticamente nos movemos en ese umbral de que 4 de cada 5 personas en todos estos países eran contrarios a la instrumentalización política del Islam, ¿no? Por lo tanto, yo creo que quizás también una de las labores consiste en hacer más pedagogía. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo sabe que la sociedad española conoce demasiado poco, ¿no?, el mundo árabe, el mundo islámico, y quizás pues todos vosotros, todas vosotras también podéis convertiros de alguna manera en embajadores, ¿no?, para intentar de alguna manera pues mostrar, ¿no?, pues que ni mucho menos el mundo islámico es violento, ¿no? Dentro de poco tiempo, por cierto, a nivel de organización, me han dicho que dentro de cerca de 7-8 minutos, ¿no?, se interrumpirá el debate para dar paso, ¿no?, a la oración, y lo retomaremos cuando esta termine, pues más o menos a menos cuarto, ¿no? Pero quizás quería daros pues brevemente, ¿no?, el turno, ¿no?, a cada uno de vosotros, ¿no?, 2 minutos, ¿no?, para aclarar o hacer alguna valoración, ¿no?, sobre esta cuestión, ¿no?, de qué hacer ante los grupos que intentan instrumentalizar políticamente el Islam y qué actitudes, ¿no?, se pueden hacer, ¿no?, para desenmascarar, ¿no?, ese mensaje. Yo creo que hay muchos factores que no precisamente se ven con el Islam como religión. Hay muchos factores políticos, sociológicos y de otras índoles también. Entonces, subsanando todos estos puntos, yo creo que puede haber mejoría en todo eso, porque el asunto de Daesh o de otros, o la guerra que hubo, o la guerra que habrá, o las guerras que hubo en territorio siempre islámico, independientemente si es árabe o no es árabe, hay intereses políticos que giran en torno a todo esto. Y hoy por hoy la población musulmana se preocupa y sabe bien que eso no es Islam solamente. La reacción que viene de algunos grupos musulmanes, ¿no?, inapropiada, condenada, por supuesto, es por eso, porque saben que no solamente Islam. Habría que mejorar muchísimo la pobreza, por ejemplo, en los países musulmanes. ¿Por qué siempre los musulmanes son países tan ricos, tienen muchos recursos naturales, tienen muchos otros recursos, tienen tantas cosas y son pobres, ¿no? ¿Quién es realmente responsable de todo eso? No es el Islam como religión, ni como cultura. El Islam es la solución de todos los problemas. Entonces, habría que trabajar muchísimo también para que haya integración real de los musulmanes en Europa, por lo menos, ¿no? ¿Y cuál es la razón de que los musulmanes se aíslen del resto de la sociedad en que viven? ¿Por qué comen en el mismo lugar, van a los mismos lugares, se juntan con ellos mismos, viven muchísimos años en un país y no saben hablar bien el idioma? ¿Qué pasa ahí? Habría que investigar, que trabajar ahí. Yo creo que hay muchos intereses, repito, no islámicos, de todas maneras. Sí, has citado la integración, que es un poco un lugar común ya, que si fracasó la integración en Europa, etcétera. No voy a entrar en eso porque es largo, pero sí que ha habido artículos muy elocuentes desmitificando esto. Lo que sí, yo creo que yo me he preguntado muchas veces qué tienen esas 3.000 personas que se han apuntado a un proyecto criminal,
desde nuestra sociedad, ¿no? Entonces, es un mecanismo muy sencillo. A veces, bueno, es raro, no es complejo, sino raro. Pero bueno, hay gente en una edad, en la adolescencia, con problemas económicos, con problemas afectivos, hay una frustración. Y en la frustración siempre uno quiere buscar un chivo expiatorio. Y entonces, en este momento es cuando encuentran al malo de la película, que, como todas las maldades o todas las mentiras, utilizan la arcilla, parte de arcilla de verdades o medias verdades, ¿no? Y la narrativa de el Islam está sojuzgado por la sociedad occidental, nos están machacando, pues podéis ser parte de un proyecto global, genérico, que encima ahora hay un territorio, o sea, esa especie de oferta de algo épico, que les envenena el corazón. Y decía que hay conflictos que se citan constantemente, por ejemplo, el palestino, por ejemplo, que ha pasado en Egipto, que en el fondo pues no se ha actuado bien o no se actúa bien. Y con esto, y relacionándolo para acabar con la política de gestos, claro, yo creo que la libertad de expresión es para criticarlo todo. El otro día criticaban a Erdogan porque había criticado la presencia de Netanyahu. Pero vamos, yo ahí vi un paralelismo de desproporcionalidad. Es decir, si es desproporcional absolutamente que por una publicación de unas billetas se reaccione con el asesinato, no estoy estableciendo paralelismo, pero también es proporcional que por el lanzamiento de unos cohetes neutralizados invada un ejército y asesine niños y asesine esa burrada con esa excusa de, bueno, como los niños eran escudos humanos. Claro, es normal que desde la libertad de expresión critiquemos también una presencia o una desproporcionalidad. Entonces, a veces, desde la libertad de expresión lo utilizamos como una bandera para unas cosas, pero la criticamos o la denostamos desde otras ópticas, ¿no? Seré muy breve porque creo que ya llega la hora de la... Sí, tenemos 2 minutos. 2 minutos más, bien. Pues nada, intentaré. No, creo que de todas formas, aunque sea un tema muy manido, creo que efectivamente hay un serio problema de integración de las minorías musulmanes en Europa y también en cierta medida en Canadá, país donde hay muchos magrebíes que han emigrado, porque aquellos jóvenes musulmanes que en Europa se convierten en yihadistas, se van a Daesh o con el Frente al-Nusra en Siria, pues muchos de ellos son jóvenes, evidentemente hay jóvenes parados, hay jóvenes desnortados, etcétera, pero son todos jóvenes de segunda o tercera generación, es decir, que muchos de ellos, como hemos visto en el caso de los hermanos Kouachi en París, han nacido en Francia y ya tienen nacionalidad francesa, aunque sus padres llegaron allí hace muchos años desde Argelia, y es un problema y en ese sentido me parece todavía más grave. No es gente que al llegar se encuentre decepcionada y no pueda adaptarse o integrarse a la sociedad que le recibe, sino es gente que se ha criado ahí, se ha desarrollado ahí y no busca una identidad alternativa. Hay muchos jóvenes que tienen trabajo, que no están del todo excluidos, que tienen un oficio, etcétera, etcétera, y que sin embargo un buen día optan por romper con el país donde residen y marcharse a Turquía para de ahí llegar a Siria o a Irak. Es un problema de identidad que no está resuelto y es un problema muy serio. Si os parece, lo dejamos aquí para aquellas personas que lo deseen, hagan la oración de la tarde y dentro de más o menos 25 minutos, 30, a menos cuarto, retomamos ya, yo creo que quizás con el debate, ¿no? Para que todo el mundo pueda opinar y valorar y dar sus opiniones. Gracias.